Tengo el honor de estar en comunicación con su eminencia, el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de la ciudad de Huancayo. Eminencia, muchas gracias por acceder a esta entrevista, muy gentil como siempre. Sí, un saludo muy cordial también para ti. ¿Qué nos puede decir de la carta que usted firmó que se titula de la siguiente manera: Proclama ciudadana, juramento por la democracia? Bueno, la proclama ciudadana Juramento por la Democracia está firmada por 4 instituciones representativas del país, ¿no? La Unión de Iglesias Evangélicas del Perú, la Conferencia Episcopal Peruana, la Asociación Civil Transparencia y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y lo hemos lanzado el sábado 8 de mayo para que la ciudadanía conozca los mínimos democráticos para poder asegurar una patria y una sociedad peruana fiel a la Constitución y a los requerimientos que tiene hoy el país. ¿Quién representa más peligro para la democracia? ¿Pedro Castillo por lo que dicen que puede hacer, o Keiko Fujimori por lo que hizo el fujimorismo en la década de los 90? Bueno, en realidad hay, como decimos en la misma proclama al principio, hay una serie de preocupaciones de un lado y de otro, y con razón, ¿no? Porque el presidente del partido Perú Libre, del profesor Pedro Castillo, es un médico que estudió en Cuba y que practica pues la ideología marxista-leninista y que causa pues preocupación muy seria para la población. Por otro lado, también la señora Keiko Fujimori tiene algunas interrogantes en su proceso personal. La misma fiscalía la ha acusado de lavado de activos y ha hecho una acusación por 30 años, ¿no? Pero más allá de estas anécdotas, de alguna manera la población peruana, en una minoría, yo diría muy significativa, ha elegido a estos dos candidatos para poder acceder a la presidencia de la República en las elecciones del 6 de junio próximo. Eminencia, en Perú están hablando del peligro del comunismo, sobre todo con una mirada política, una mirada social, pero el comunismo fue condenado por el magisterio de la Iglesia, por papas de feliz memoria. ¿Nos puede comentar cuál es el problema del comunismo desde el punto de vista teológico, desde los documentos de la Iglesia? No es de ahora que se señale el comunismo, ¿no? Porque ya en las décadas pasadas, sobre todo a principios de la década del 60, un candidato era acusado de comunista, ¿no? Y por tanto yo creo que es muy importante tener mucha objetividad al respecto, ¿no? El comunismo está condenado por la Iglesia como un sistema perverso, como también el capitalismo. Así es. Y el capitalismo también el Papa Francisco y el mismo San Juan Pablo II tuvieron palabras muy duras. Entonces, yo creo que aquí es muy importante ponerse en una actitud muy objetiva cuál es el bien del país. Nosotros ahora en el Perú estamos viviendo uno de los periodos más graves de nuestra historia republicana. La crisis sanitaria, sus dolorosos efectos en la vida personal, familiar, social, nos hace tener desesperanza, lágrimas, dolor, hambre, desempleo y muerte de seres queridos. Y si encima se añade este proceso político
yo diría, enervante. ¿Por qué? Porque más allá de los problemas sanitarios gravísimos y sociales también que vivimos, hay un enfrentamiento de posiciones y que definitivamente eso lo único que genera mayor división en nuestro país. Por eso yo diría que esta proclama ciudadana es tender una mano de esperanza, una mano de seguridad en medio de tantas inseguridades. Y por eso, fieles a la doctrina social de la Iglesia, la Conferencia Episcopal Peruana ha suscrito como parte de la sociedad civil esta proclama ciudadana, juramento por la democracia. Estamos seguros que va a ser definitivamente un esfuerzo de todos en conjunto para deponer actitudes destructivas de personas y también de grupos que conforman la sociedad civil. ¿Usted le cree a los miembros de Perú Libre que dicen que están en contra del aborto, a favor de la familia y en contra de la ideología de género? Porque recordemos que el fujimorismo, cuando fue gobierno, respetó la vida desde la concepción, lo consagró en la Constitución y se estableció el Día del Niño por Nacer. Pero la duda es si realmente tienen un compromiso pro vida lo de Perú Libre o es algo discursivo solamente. Bueno, precisamente para responder su pregunta, eh, es la proclama ciudadana. Y en uno de los acápites, muy claramente, se dice que jure respetar y defender el derecho fundamental a la vida y garantizar los derechos humanos de todos los que conformamos la sociedad peruana. Este juramento hace que podamos tener la seguridad porque va a haber una vigilancia cívica. No nos interesa el pasado, nos interesa este juramento que la sociedad civil va a hacer cumplir a aquellos que se han comprometido, tanto un candidato como la otra candidata. Hay algo muy simpático en la proclama. Usted empieza diciendo buenos días, niños, jóvenes, señoras y señores. O sea, es muy importante incluir a los niños. También que hay un compromiso hacia la infancia. A veces se habla muy poco de la niñez y de la ancianidad. En cambio, usted en su carta fue hasta plural en el título a quienes van dirigidos. En este caso, ¿qué es lo que le preocupa relativo a la niñez? Efectivamente, eso fue la introducción Así en es. la presentación de la proclama el día sábado. Y puse expresamente niños, niñas y jóvenes porque definitivamente van a ser 5 años de un gobierno que va a estar en una situación muy conflictiva y son los niños de hoy los que van a sufrir las consecuencias, para bien o para mal, de las decisiones que el nuevo presidente o la nueva presidenta van a tener que hacer. Eminencia, sin comprometerlo con la respuesta, pero a veces uno tiene que hacer algunas preguntas puntuales. Usted es el arzobispo de Huancayo, en la región de Junín. ¿Cómo analiza lo que fue el gobierno de Vladimir Cerrón? Algunos dicen que fue muy bueno en materia de salud, otros dicen que su apodo es el doctor Anemia. O sea, hay posiciones encontradas, si fue buena o mala la gestión de Perú Libre en el departamento de Junín, que esto quizás es un reflejo de lo que podía hacer el gobierno de Pedro Castillo. ¿Usted cómo lo evalúa en líneas generales? Mire, yo estuve y estoy como arzobispo y pude estar en comunicación no muy frecuente con el doctor Vladimir Cerrón como gobernador de la región Junín, y definitivamente yo respeto su posición ideológica que no comparto en lo más mínimo, pero yo lo único que podría decir es que por los frutos se conoce la persona. Así es. Es una persona sentenciada por el Poder Judicial y que está gozando de libertad condicionada. Entonces, con eso ya yo le digo todo. O sea, es el Poder Judicial que ha juzgado su gestión
y lo ha declarado culpable de corrupción generalizada. Usted tuvo una gran lucha, realmente admirable, hace unos años, que es en contra de la contaminación de las mineras, sobre todo en la zona del Oroya. En este caso, gobernaba Cerrón y Perú Libre. Perú Libre, ¿qué posición tenía? ¿Lo acompañaba en estos reclamos a favor de un buen ambiente, de la no contaminación de la población, o no lo acompañaba en este justo y legítimo reclamo que usted tenía? Sí, en realidad no tuvimos ningún tipo de vinculación respecto a la defensa de la vida y defensa también del medio ambiente. Ahí la Iglesia Católica y el Arzobispado y mi persona también tuvo que luchar, digo, solo desde la comunidad eclesial en defensa de la vida y del medio ambiente. Y yo recuerdo que tú estuviste presente aquí también en Huancay en momentos muy difíciles y creo que tu presencia y tus palabras alentaron también este compromiso de la Iglesia Católica en defensa de la vida de las personas desde el inicio hasta su término natural y por tanto tuvimos que actuar aunque algunos grupos interesados me acusaban también de que yo era comunista, que yo no quería el desarrollo del país. Pero en fin, yo creo que esto es muy, muy importante porque la proclama ciudadana, juramento por la democracia, tiene el espíritu de buscar el bien común de todos y exigir a los candidatos, sea cual sea su posición política, que cumplan estos requisitos mínimos que la democracia necesita en nuestro país. Incluso ahora algunos lo critican diciendo que usted tiene simpatía hacia Perú Libre. Yo no sé de dónde sacan estas cosas. Yo diría que es fácil acusar, pero que definitivamente esta proclama ciudadana, por juicio de muchos, es una proclama, yo diría, neutral. Que digan una cosa u otra de mi persona, como también yo me he enterado, y lo que más duele es que son de grupos que se consideran católicos. Y el católico tiene que tener unidad en la diversidad de posiciones. Igual lamentablemente es muy común esto en Perú. Al cardenal Cipriani lo corrían por derecha, a usted que es cardenal lo corren por izquierda. Lamentablemente tratan de ver la obra pastoral que tienen los cardenales con una mirada política. Sí, y además como cardenal, soy cardenal no del Perú, sino soy cardenal de la Iglesia Así es. Católica. Y seguimos de manera muy cercana todo el proceso que la Iglesia tiene. Por algo el color del cardenal es púrpura, que significa sangre. Y bueno, por fidelidad a Cristo, por fidelidad a la misión evangelizadora de la Iglesia en defensa de la vida y defensa de la creación, algunos, con otros intereses que yo de alguna manera ni siquiera quiero pensar, están atacando y dividiendo mucho más. A mí me duele de verdad en el alma que con buenas intenciones de muchas personas de la sociedad, de las iglesias evangélicas, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, hemos lanzado esta proclama que ya tiene más de 20.000 adherentes en menos de 48 horas. Y es Y algo esto, ecuménico, como usted dijo. También participan los hermanos alejados de la iglesia. bueno, participan todos aquellos que están en la sociedad. Y por primera vez en la historia del Perú, hermanos evangélicos y católicos y sociedad civil también estamos unidos por la causa de la vida y de la democracia, que es un sistema que la Iglesia en su doctrina social lo considera no perfecto, pero sí lo considera como el más cercano para escuchar la voluntad popular.
Esto me parece a mí muy importante. Por eso es el momento de la unidad, no de los insultos. Cuando uno ve las redes, ve los comentarios, las amenazas de muerte para candidatos de determinadas personas conocidas en el ámbito político, que digan muerte, muerte para Y se aquella persona, identifican como es católicos, esto es lo más lamentable. inadmisible, inadmisible. Y hasta esa bajeza, podríamos decir, hemos llegado. La proclama quiere levantar el ánimo y que tanto de un lado y de otro, y lo han hecho ya los dos candidatos, han firmado esta proclama, con lo cual nosotros podemos esperar que el cumplimiento de esta proclama de ambos candidatos sea pues sostenido y vigilado por la sociedad civil. Eminencia, aprovechando su digna presencia antes de finalizar la entrevista, ¿puede impartir su bendición para todos los que lo están viendo, por favor? Con muchísimo gusto, que el Señor, que ha querido en su persona, en la persona de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, en las entrañas virginales de María, como fruto del Espíritu Santo, al contemplar Jerusalén, lloró. Y lloró porque él quería reunirlos a todos como la gallina a sus polluelos, y ustedes no lo han querido. Esta bendición de Dios toque nuestros corazones para que nos unamos en esta gran campaña de la unidad en la diversidad, cuidando la vida desde su inicio hasta su término natural y cuidando la creación de Dios. Y con las palabras del Papa Francisco, construyamos la mejor política, que es cuidar el bien común. Y cuidar el bien común no solamente con palabras, sino con hechos. Y la proclama ciudadana, juramento por la democracia, es un hecho que espero siga avanzando para ayudar a nuestro Perú que camine en paz y en justicia. Que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.